Así comienza Temas del Día. Qué placer acompañarles. Hoy está con ustedes Tatiana Pérez por Luis de Jesús. Vamos a iniciar de inmediato con la pregunta del día, como es costumbre. Aquí está. Convulsa semana en Estados Unidos, más de 100.000 fallecidos por COVID-19, pero también mueren por ser negros. Minneapolis arde de indignación por el asesinato de George Floyd. ¿Cuándo se dejará de repetir la historia? Esperamos su opinión en @temastelesur. Comenzamos con el primer tema del día. El gobierno de facto en Bolivia declaró el departamento del Beni, región de la Amazonía que limita con Brasil, en desastre sanitario tras el colapso de su sistema de salud, al igual que las morgues y cementerios por la pandemia del coronavirus. Vamos de inmediato con las imágenes. El colapso del sistema sanitario en Beni ocurre en momentos cuando alrededor del 50% de los médicos del sector público en este departamento ha contraído COVID-19, así como el 24% de su cuerpo de enfermeras. Aunado a esta dramática situación, el Colegio Médico Regional exige al gobierno nacional con urgencia equipo e insumos médicos para atender la crisis sanitaria en el departamento, el segundo más golpeado por la pandemia después de Santa Cruz, con 1.242 contagiados y 77 decesos. Este sombrío panorama ha generado protestas en contra de estas autoridades golpistas. Que muchos lo van a tildar como un movimiento político. ¿Saben qué? Pueblo veniano, el hambre no tiene política. El estómago no tiene política. Nuestros niños no son políticos y están con hambre. Y no es posible de que los ministros vengan a querer manipular y a querer amedrentar a la ciudadanía trayendo militares. Trinidad necesita médicos, Trinidad necesita enfermeras, Trinidad necesita bioquímicos. Allí está la protesta. Vamos hasta La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales y a sumar información. Freddy, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué más se conoce a esta hora sobre la situación del Beni? Hola Tatiana, buenas tardes. La situación sanitaria en el departamento del Beni no registra ningún adelanto, no registra ninguna mejoría, Tatiana. Son en realidad 8 días en que ya el departamento ha sido declarado en colapso sanitario, pero hasta el momento el departamento del Beni no recibe todavía lo que precisa, que son refuerzos en médicos, en personal de salud, en medicinas, en equipos para instalar en los hospitales y también en habilitación de camas para recibir a nuevos enfermos. En las últimas horas podemos citar, por ejemplo, que el gobierno envió desde La Paz un total de 10 ambulancias, pero resulta que esas ambulancias, Tatiana, no están equipadas para atender a enfermos del COVID, sino que son adquiridas por el anterior gobierno para un programa de protección bucal. El anterior gobierno adquirió estas ambulancias para fines odontológicos, de modo que los dentistas visitaban los barrios más pobres y el área rural para atender con estas ambulancias. 10 de estas ambulancias han sido enviadas al Beni para luchar contra el COVID-19. Otro dato que podemos citar como parte de esta ausencia de soluciones para el departamento del Beni es el hecho de que allí en Trinidad, en la capital Trinidad, funcionan 2 funerarias. Estas habían advertido que ya no tenían materiales para construir ataúdes. Bueno, se acabaron y hasta ahora no hay el permiso para que desde las distintas provincias puedan proveer de madera a estas 2 funerarias, lo que tiene un impacto psicológico en la población. También la Defensoría del Pueblo ha hecho saber que las pruebas para determinar los casos de coronavirus no se están realizando como lo exige la emergencia. Ha dicho la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que se registran 90 muestras por día cuando son necesarias 150, cuando se presentan 150, y que otras 300 muestras están rezagadas. De modo que tampoco existe información cierta sobre lo que está ocurriendo realmente con la expansión de la enfermedad en ese departamento y fundamentalmente en su capital, la ciudad de Trinidad. El Ministerio de Salud ha convocado a los estudiantes
del último año de medicina para que en compensación al año de provincia que se estila en Bolivia, una vez egresan los médicos del estudio, puedan ir hasta el Beni a empezar a trabajar y a realizar las consultas de casa por casa para determinar si hay personas sospechosas de coronavirus para que se plieguen a esta campaña. Pero es difícil el reclutamiento de médicos y de personal de salud porque les ofrecen solo 3 meses de trabajo con sueldo y sin ningún tipo de protección, por ejemplo, de seguro social. Hoy se han dirigido hasta el Beni desde La Paz y desde Cochabamba un total de 28 médicos para ayudar, pero como solidaridad y no como parte de una política estatal. Finalmente, añadir, Tatiana, que se sigue preparando en la capital Trinidad lo que es una cuarentena absoluta desde el lunes, y durante una semana no se dejará salir a nadie a la calle para que brigadas médicas puedan ir casa por casa para determinar si hay alguna persona con algún síntoma que tenga que ver con el COVID-19. Las organizaciones sociales de la capital se han manifestado en contra de esta situación porque ya son 71 días de aislamiento de la población y muchas de estas personas viven al día de lo que ganan durante una jornada para comer en la familia. Y estas organizaciones populares están exigiendo de que ya cese el aislamiento para dar lugar a un programa que tenga algo más de social, y han dicho que no precisan de militares, sino que precisan de médicos y personal que auxilie a los médicos y a los enfermos. Tatiana. Qué compleja la situación, abandono estatal, burocracia y decisiones tardías. Gracias, Freddy. Muy buenas tardes. Vamos a avanzar ahora con más de esta situación, lo revisamos en su contexto. Bolivia es el país número 57 con más contagios en el mundo. Vamos a ver algunas estadísticas que precisamente deja este nuevo coronavirus en esta nación andina. Bolivia, con una población de más de 11 millones de habitantes, contabiliza 8.387 contagios. También registra una tasa de letalidad por la COVID-19 ubicada en torno al 3,49%, con 293 fallecimientos. El total de pacientes recuperados es hasta esta jornada de 738. La nación del altiplano limita con Brasil al norte, al oriente con Brasil, el segundo país con más casos de COVID-19 en el mundo. Aquí en pantalla les recordamos la pregunta del día. Convulsa semana en Estados Unidos, más de 100.000 fallecidos por COVID-19. Pero también mueren por ser negros. Minneapolis arde de indignación por el asesinato de George Floyd. ¿Cuándo se dejará de repetir la historia? Esperamos tu opinión aquí en @temastelesur. A propósito de esta pregunta del día, tenemos imágenes de lo que sucede precisamente no en Minneapolis, es en otras ciudades de Estados Unidos, en este caso en Nueva York. En este momento se registra esta concentración frente de la zona de las autoridades del complejo de la legislatura. Por ejemplo, allí lo que vemos es más indignación, más rabia, como lo que hemos visto también en Minneapolis, se han registrado también en Los Ángeles, en otras ciudades estadounidenses. En medio de la exigencia de justicia por el asesinato a manos de este policía blanco de George Floyd, después de que durante 8 minutos lo tuvo en el piso con la rodilla en el cuello hasta que perdió el conocimiento y después lamentablemente la vida. Hemos visto entonces rabia e indignación por esta jornada. Se exige que haya justicia. Se conoce también en este momento que el policía que cometió este abuso ha sido detenido y ahora lo que se exige es que haya un juicio, pero que no quede a medias y que no quede la impunidad. Bien, con esas imágenes, concentración entonces en Nueva York exigiendo justicia por George Floyd. Nos vamos a una pausa brevísima en temas del día. Ya venimos con más. Volvemos con más temas del día. El gobierno de China exigió este viernes a Estados Unidos, a Reino Unido, Australia y Canadá
que pongan fin a la injerencia en los asuntos internos de Hong Kong. Así desarrollamos este segundo tema del día. El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Liang, condenó la interferencia de estos países en los asuntos internos de Hong Kong y en los asuntos internos del gigante asiático. Además, cuestionó las manipulaciones políticas de Washington en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Zhao advirtió que su país adoptaría medidas apropiadas contra la injerencia estadounidense de persistir en sus intromisiones. Y todas estas reacciones surgen después que la Asamblea Nacional Popular de China aprobara la Ley de Seguridad de Hong Kong. Hong Kong es una región administrativa especial de China y es una región directamente bajo el gobierno central. Establecer y mejorar a nivel nacional un sistema legal y un mecanismo de aplicación es proteger la soberanía nacional, la seguridad y el desarrollo. Es para proteger y asegurando la implementación constante del principio un país, dos sistemas. Este tema es un asunto interno de China y ningún país extranjero puede interferir. Vamos hasta Beijing con nuestra corresponsal Iranzi Peraza y más detalles. Iranzi. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China acusó hoy a los Estados Unidos de tomar como rehén al Consejo de Seguridad de la ONU al volver a rechazar la convocatoria hecha por Washington para celebrar una reunión en ese órgano de las Naciones Unidas para abordar el tema de la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. China rechaza la convocatoria de estas reuniones, pues asegura que los asuntos de Hong Kong son asuntos internos de China y no admiten injerencia extranjera de ninguna nación. Durante esta jornada, el vocero de la Cancillería de China, Zhao Lijian, también exigió a Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá que dejen de interferir en los asuntos internos de esa región administrativa especial del sur de China, que dejen de referirse a esta recién aprobada ley. Durante la jornada de ayer debemos mencionar que también el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció la suspensión del trato preferencial que otorga Washington a Hong Kong al creer que ese territorio ya no conserva su total autonomía. Esta decisión podría traer serias complicaciones comerciales y además, debemos decir, implica retirar los privilegios económicos y comerciales de los que goza Hong Kong para el intercambio comercial con Washington. China también criticó esta decisión, dijo que se trata de una nueva injerencia por parte de los Estados Unidos en sus asuntos internos y que con esas acciones distorsiona el principio de un país, dos sistemas que rige en la isla de Hong Kong. Como sabemos, la ley fue aprobada ayer y de acuerdo con las autoridades chinas buscan neutralizar actos de terrorismo, de secesión, de subversión del poder del Estado y de intervención extranjera. La legislación ha generado varias señales de protestas, varias manifestaciones en contra en Hong Kong, pero también muestras de apoyo y hasta la fecha, según se conoció, unos 2 millones de residentes de esa isla del sur de China han manifestado a través de firmas su apoyo, su respaldo a esa legislación. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iranzi. Más información al respecto. Reino Unido anunció este viernes que ampliará los derechos de visado a residentes de Hong Kong de concretarse la ley de seguridad impulsada por China en esa región, una ley que ya es un hecho. La información fue difundida por el Ministerio Británico de Interior y señaló que podría ofrecerles una posible vía a los residentes de Hong Kong hacia la ciudadanía británica. En ese sentido, el organismo señaló que estima ampliar el derecho de visado para al menos 3 millones de personas para que obtengan el pasaporte a territorio británico de ultramar. Entre tanto, Beijing anunció que de momento reservará el derecho de contramedida a la iniciativa que busca promover la migración precisamente allí en Hong Kong. Más al respecto, la misión china en la ONU se pronunció en su cuenta en Twitter. Dijo lo siguiente: el intento de Estados Unidos y Reino Unido de discutir el tema de Hong Kong en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas falló. Sin acuerdo, enfrentando una fuerte oposición de los miembros. No hay voto abierto retenido, no hay discusiones formales por parte de miembros, no hay resultado en lo absoluto. Así lo dice el gobierno de China.
Más temas en pantalla con información de nuestros corresponsales desde Ecuador, Denis Herrera. El colapso de una vivienda en el barrio de San Roque, en Quito, causó la muerte de 2 personas. 4 fueron rescatadas con vida. También se rescató a varias mascotas. Continuamos. Vamos ahora con Juan Carlos Bartolota desde Buenos Aires. El fiscal federal Jorge Dilello imputó al expresidente Mauricio Macri por el delito de espionaje ilegal, el cual se habría realizado durante su gobierno contra unas 100 personas, entre los que se encontraban políticos, sindicalistas, periodistas y funcionarios. Este viernes, el fiscal federal Jorge Dilello decidió imputar al expresidente Mauricio Macri y al ex titular del AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Rivas, por el delito de espionaje ilegal. Se encontró en dependencias de la AFI un disco rígido que contendría, según la denuncia realizada por Cristina Camaño, la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que contenía, decíamos, las pruebas de que se habían pinchado, intervenido teléfonos de periodistas, dirigentes políticos y sindicalistas, entre otros. Pero lo llamativo es que también en esa lista de unas 100 personas figuran exfuncionarios y legisladores del propio oficialismo de Mauricio Macri, como por ejemplo el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, quien también habría sido intervenido en su comunicación telefónica. De esta manera, el fiscal Dilello le está dando curso a esta denuncia formulada por Cristina Camaño, la titular del AFI, quien encontró estas pruebas dentro de las propias dependencias de esta agencia de inteligencia. Vale la pena recordar que la intervención de teléfonos, o comúnmente llamadas pinchaduras, no están autorizadas, son ilegales, salvo que medie la intervención de un juez o magistrado en el curso de una investigación judicial. Esa sería la única forma por la cual se podrían intervenir teléfonos o comunicaciones vía correo electrónico. Por eso, la ilegalidad de los delitos que habría cometido entonces el expresidente Mauricio Macri y su ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Rivas. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Vamos con nuestro tema de la semana que se genera en Estados Unidos. Días y semana mejor convulsionada que ha vivido esta nación, superó la barrera de los 100.000 muertos por COVID-19. Hace pocos minutos el presidente Trump anunció que termina relaciones con la Organización Mundial de la Salud. A este escenario, Minnesota, Nueva York, allí hay miles de personas que protestan en contra de un nuevo asesinato de un afroamericano por parte de la policía. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Un panorama complejo, Jorge, en particular muy buenas tardes. Relacionada a la información te la solicitamos al asesinato de George Floyd. Vemos que ya no es solamente Minneapolis, otras partes del país se levantan y se mantienen en concentraciones en protestas. Muy buenas tardes. Hola Tatiana, es definitivamente un sentimiento nacional, es contra las injusticias, el racismo, la xenofobia, pero quizás lo más relevante para eventualmente calmar en algo justamente esta indignación es que a esta hora está tras las rejas y acusado formalmente de asesinato y homicidio involuntario el policía que mató a George Floyd el lunes tras asfixiarlo durante por lo menos 8 minutos, y en esos 8 minutos Floyd durante por lo menos 12 veces le pedía que lo dejara respirar, que no podía respirar. Otros 3 agentes que participaron en el arresto, que en ningún momento Floyd puso ningún tipo de resistencia, siguen siendo investigados. Pero también lo que ha causado gran indignación es un tweet que esta mañana hizo el presidente Trump calificando a los manifestantes de Minneapolis que anoche seguían reclamando por tercera jornada consecutiva el arresto, el juicio de este policía. Le llamó a ellos básicamente que eran unos mafiosos, que eran unos matones y que en definitiva usó lenguaje de tal grado de que la organización Twitter le hizo otra vez una advertencia por no cumplir con los requisitos, por ser lo que se entendía un llamado entonces a
la violencia. Y en Twitter, una reacción de una usuaria que me parece muy relevante traer a la atención de nuestra audiencia, porque decía: al clamor de los manifestantes exigiendo el arresto de los policías que asesinaron al afroamericano desarmado, Trump justamente le llama entonces, dice el Twitter, le llama, hay que actuar con violencia, hay que retornar esa violencia con definitivamente disparos, llegaba a decir ese tipo de violencia. Pero dice el Twitter, si los guarimberos venezolanos usan esa misma violencia para entrar en un edificio con niños y tratan precisamente de quemar el edificio, según Trump, son héroes. Es decir, acá decía el doble discurso que estábamos viendo en ese tema. Y también lo que tú traías a referencia que está pasando a lo largo de esta tarde, que en definitiva Estados Unidos entero de lo único que habla, por lo único que está realmente conmocionado es por el asesinato de este hombre negro, que es una anécdota más de muchísimas. El presidente Trump sale con 40 minutos de retraso a dar una rueda de prensa, una conferencia de prensa sobre un tema que todo el mundo esperaba que era realmente su reacción ante este tema de la xenofobia y del racismo y de todo esto que él absolutamente está estimulando, que es, de alguna forma se le llama la incitación a la violencia. Sin embargo, sale a hablar de China, absolutamente critica, habla de toda la situación que ya sabemos de Hong Kong y China, y por allí saca también en la conferencia de prensa como liga que la Organización Mundial de la Salud favorecía y favorece y ha sido cómplice, dice él, de China. Está anunciando entonces que termina su relación con la OMS, y lo dijo en estos términos. Debido a que ha fallado en aplicar las solicitadas y muy necesarias reformas, hoy estamos terminando nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y vamos a redirigir fondos a otras necesidades urgentes en el mundo en materia de salud pública. Por el mismo tiempo, la situación aquí de la pandemia sigue siendo realmente caótica. Como tú decías, Tatiana, estamos hablando de 103.000 casos de muertes de la pandemia, estamos hablando de más de 1.700.000 contagiados, sigue habiendo casos día tras día, prácticamente la mitad de los estados están teniendo nuevos rebrotes, ya que este pasado fin de semana y en los días que se ha reabierto la economía, la gente no ha respetado el distanciamiento social ni nada por el estilo y se empiezan a dar nuevos casos, y especialmente se empiezan a dar casos en el sur y en el centro del país que muestran que se dan una situación prácticamente similar a la que vivió de Nueva York, es decir, le falta equipamiento, ya sea en los hospitales o al personal médico para atender a los contagiados. Y entonces la lectura es que el presidente Trump, con lo de la OMS y con lo de China, está tratando de distraer la atención de la opinión pública de lo que es el racismo y la incitación de él a la violencia con este tema del asesinato de un afrodescendiente en Minneapolis y con lo que se le llama la lenta reacción o la pobre reacción a la pandemia de su gobierno. Tatiana. Por lo menos por ahora no le está resultando. Si vemos la realidad, habrá que mirar dentro de los próximos días, pero hasta ahora en la coyuntura la realidad es que el país está movilizado pidiendo justicia por el asesinato de George Floyd. Jorge, gracias como siempre, muy completo este reporte, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Vamos a hacer un breve análisis de esta situación. Nos acompaña vía telefónica Ramón Grossfogel, él es profesor de la Universidad de California. Reiteramos, lo saludamos vía telefónica. Profesor, muy buenas tardes. ¿Aló? Hola, profesor, ¿me escucha? Buenas tardes. Hola, profesor. No nos escucha el profesor Ramón Grossfogel, es docente de la Universidad de California. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con el profesor. Entre tanto, vamos a ver sus respuestas a la pregunta del día.
Les recordamos la pregunta: convulsa semana en Estados Unidos, más de 100.000 fallecidos por COVID-19. Pero también mueren por ser negros. Minneapolis arde de indignación por el asesinato de George Floyd. ¿Cuándo se dejará de repetir la historia? Aquí sus respuestas. Sus respuestas, aquí están. Alen Zuliev: no lo sé, mi bella camarada, mientras no establezcan asambleas nacionales constituyentes en Estados Unidos, solo son ejercicios de justa catarsis, pero no logran derrocar a esa dictadura financiera policial. Es mucha la hazaña contra la población negra de Estados Unidos. Abrazo gaitanista. Gracias, Ale. Seguimos. Avanzamos con Guillermo Liscano. ¿Cuándo? Se pregunta Guillermo. Cuando cambiemos nuestra mentalidad. Hay demasiada discriminación en el mundo. A veces creo que nuestros docentes fallaron. Necesitamos, por nuestro bien, perdonar por nuestra alma, espíritu y conciencia. Así no pasará lo que sucede a diario en Estados Unidos. Gracias, Guillermo. Seguimos. Wilmer Castro: Estados Unidos utiliza los derechos humanos para derrocar gobiernos e invadir países, cuando ellos, en pleno siglo XXI, aún sufren de la discriminación racial y los supremacistas blancos. Gracias a ustedes por enviarnos estos mensajes, estas reflexiones a propósito de la pregunta del día. Vamos con nuestro invitado. Le recordamos, se trata de Ramón Grossfogel, profesor de la Universidad de California, vía telefónica. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. Muchas gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias a usted. ¿Qué expectativa hay en términos de justicia, conociendo la historia además judicial en Estados Unidos, cuando vemos que ya está el policía que mató a George Floyd en este momento detenido? Las posibilidades de justicia son muy pocas y la realidad es que en Estados Unidos se matan negros y latinos diariamente desde hace 300 años. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo son los iPhones y estas nuevas tecnologías que hacen que la gente pueda filmarlo en vivo. Pero estas cosas están pasando desde hace 300 años. Estados Unidos es un país imperialista, racista, que lleva ya siglos haciendo estas barbaridades, cometiendo genocidios contra poblaciones latinas, negras, todo lo que es no blanco, y es una cosa de verdad, de un barbarismo brutal. Fíjense, este señor, el policía tiene fotos con Trump y tiene fotos con una gorra que dice "Let's make white America great again". Hagamos nuevamente a los blancos americanos grandes otra vez. O sea, es la consigna de Trump de la campaña electoral y, claro, entendida claramente por los supremacistas blancos. Este tipo es un militante supremacista blanco. ¿Y qué hizo? Asfixió en las narices del mundo y de todo el mundo a un hombre negro. Le puso la rodilla en la garganta y durante 8 minutos lo dejó ahí mientras la persona le protestaba, le decía: no puedo respirar, por favor. Lo asfixió en las narices del mundo. Lo triste es que aún con todo y videos, aún con todo y evidencia ya de que se muestra de que la policía ha matado a esta persona de manera injusta y de manera brutal, salen absueltos en las cortes, lo que muestra un sistema de justicia criminal en los Estados Unidos completamente corrupto y racista. Los policías blancos siempre salen absueltos. Llama la atención, o no debería llamar la atención, la verdad no lo sabemos, que uno de los cargos sea homicidio involuntario, cuando precisamente vimos a través de los videos, esta arma en que se han convertido los celulares, la grabación de ese momento, lamentablemente, del asesinato, de la muerte de Floyd. Pero eso también podría verse como un nuevo momento, profesor, para Estados Unidos, porque si no fueran por esas grabaciones, no habrían esa cantidad de personas en las calles. ¿Esto qué le dice a usted? Tal vez un nuevo momento, un despertar de la población norteamericana. Bueno, definitivamente esto está pasando ya hace tiempo. Hay movilizaciones contra las matanzas de la policía en las calles diariamente desde hace rato. Esto no es nuevo. Obviamente estas nuevas tecnologías han ayudado a hacer de manera obvia y evidente los crímenes que comete la policía en la calle. Y el tema es que las posibilidades de justicia son muy pobres, porque en otros casos que ya se han visto, con todo y video y grabaciones y todo, que muestran cómo la policía ha asesinado impunemente a un ser humano que no estaba
ofreciendo ninguna resistencia, salen absueltos en las cortes, salen absueltos, lo que te muestra un sistema de justicia totalmente corrupto y racista. Cuando se trata de policías blancos, siempre salen absueltos. Fíjate que en este caso, un tipo que ha matado de manera adrede, asfixiado en la cara de todo el mundo, le ponen un homicidio involuntario. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, y tomó 3-4 días de movilizaciones populares de las poblaciones latinas y afroamericanas en las calles de Minneapolis para que finalmente le pusieran cargo a este señor, porque este señor lo iban a dejar libre, incluso lo iban a dejar trabajando en la policía como si nada. No es hasta que vienen las movilizaciones populares que tuvieron que echarlo de la policía y luego formularle cargos. Pero fíjate los cargos que le formulan: suicidio, o sea, asesinato involuntario. Una cosa que es de una broma de mal gusto. Y esto yo creo que es el despertar de un pueblo que hace rato que está sufriendo estas calamidades, y ahora con la gran depresión que tiene, porque Estados Unidos no es solamente el epicentro de la mayor número de muertos en coronavirus, es el epicentro de la nueva gran depresión mundial. Y esto se va a ver en los próximos años, las movilizaciones y las luchas populares, porque aquí hay una lucha tenaz entre la supremacía blanca, es decir, las poblaciones que se identifican con ese proyecto de Trump, sí, y las poblaciones y con que se oponen a ese proyecto. Y con un presidente que estimula ese discurso, en este caso, en esa coyuntura, a través de las redes sociales. Gracias por esas reflexiones, profesor. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a Temas del Día. Sigan con nosotros.